Los temas más frecuentes que se pueden ver en la emergencia obstétrica son los temas que vamos a avanzar nosotros hoy. Entonces, tenemos nosotros las hemorragias. Estas preguntas siempre son clásicas, las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Las hemorragias de la primera mitad del embarazo están clasificadas, por ejemplo, entre el aborto, el embarazo ectópico y la mole hidatiforme. Esos son hemorragias de la primera mitad del embarazo. Vamos a empezar con el aborto. Ya sabemos nosotros qué es el aborto, porque lo hemos venido hablando de hace mucho tiempo atrás. Se llama aborto a toda interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas de amenorrea, con un peso del producto de gestación inferior a 500 gramos. Eso se llamaría aborto. El aborto se llega a dividir en dos grandes grupos. Uno que es aborto espontáneo y el otro que es el aborto provocado. El aborto espontáneo puede ser por muchos factores. El aborto provocado ya sabemos que es inducido, es provocado. Entonces, y dependiendo de su época de la edad gestacional, el aborto puede clasificarse en precoz antes de las 12 semanas y tardío a las 12 semanas o más. De las 12 semanas hacia adelante es tardío y de las 12 semanas hacia atrás es precoz. Entonces, según la época de la gestación, el aborto se puede clasificar en precoz antes de las 12 semanas y tardío después de las 12 semanas. ¿Cuál es la etiología? Nosotros no tenemos una etiología definida. Pueden haber muchas causas, muchos factores que contribuyen a que el aborto se produzca o se presente. Las causas generadoras del aborto pueden resumirse, por ejemplo, causas ovulares propiamente dichas, un desarrollo embriológico anormal o defectos cromosómicos. 2, causas maternas orgánicas, como por ejemplo enfermedades generales, tuberculosis grave, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, enfermedades locales, infecciones genitales, tumorales, displasia, hipoplasia uterina, desgarros cervicales, propias que son del útero. Y malformaciones como por ejemplo la sinequia por adherencia o por post-raspajo. Cuando se raspa mucho es un legrado uterino. De causa funcionales pueden ser, por ejemplo, los abortos espontáneos, la diabetes, alteraciones del trofoblasto, alteraciones de la placenta. Eso se causa funcionales. De causas inmunológicas, incompatibilidad, ABO, trombofilina, de causas psicológicas, de causas de origen tóxico, como por ejemplo intoxicaciones con plomo, mercurio, arsenio, fósforo. O también pueden ser los traumáticos, de orden directo o indirecto por caída. Generalmente ahora está de moda la moto, entonces se caen y producen el aborto. Abuso de drogas, lícita o ilícita, el tabaco, el alcohol, la cafeína. Entonces, tenemos nosotros como etiologías, son variadas, son hipótesis, son teorías que en realidad nos dan la pauta de cuáles son los factores que contribuyen a que haya un aborto. De causas ovulares propiamente dichas, de causas orgánicas, de causas funcionales, de causas inmunológicas, psicológicas, de origen tóxico, traumática y por droga, por abuso de droga. A ver, en cuanto a la anatomía patológica de la placenta abortada, porque la placenta que es la que se desprende y sale junto con el producto. Pueden ser el origen puede ser atrofia del epitelio de las vellosidades coriales,
edema del estroma vellositario, alteraciones del cariotipo, alteraciones mixtas, son las que en realidad nos van a mostrar la anatomía patológica, porque en realidad la implantación, las vellosidades primarias, secundarias y terciarias van a producir este tipo de alteraciones. ¿Cuál es la sintomatología y las formas clínicas del aborto? En cuanto a la sintomatología y las formas clínicas del aborto, nosotros tenemos que clasificarlo primero, lo más común, que es la amenaza de aborto. La amenaza de aborto, este es el más precoz y el más común, el más frecuente. En la amenaza de aborto aparecen dolores en el hipogastrio de tipo cólico, hay hemorragia genital leve, no hay un sangrado fuerte, un sangrado leve, pero más es el dolorcito. Por eso es que se interna la paciente con amenaza de aborto. La amenaza de aborto es el más frecuente que llega a un centro de salud o a un hospital. Entonces, vamos a ver nosotros otra clasificación. No hay modificación. Lo que yo quiero que se den cuenta es en la modificación que puede presentarse en el cuello uterino. En la sintomatología de la amenaza de aborto no hay modificación del cuello uterino. Hay un pequeño sangrado y dolor en el hipogastrio. Entonces, la otra clasificación que nosotros entramos en la forma clínica del aborto son el aborto inminente. ¿Qué quiero decir con el aborto inminente? No es más que una exageración de los síntomas y signos descritos anteriormente. Hay dolores más intensos, hay hemorragia más abundante, con coágulos. Se lo define como aborto inevitable cuando comienza a producirse la dilatación del cuello uterino. En el anterior no había modificación del cuello uterino, en la amenaza de aborto. En el aborto inminente sí hay modificación del cuello uterino. Después tenemos el aborto diferido. Recibe este nombre un cuadro en el que, muerto el huevo dentro del útero. Entonces, ¿qué quiero decir? Es lo que llaman los ginecólogos aborto retenido o huevo muerto. O también por ecografía le ponen missex abortum. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una alteración de las estructuras del embrión, hay lisis embrionaria, hay deformidad del embrión porque el mismo líquido amniótico lo va deformando cuando muere el embrión en el periodo embrionario, en el periodo de organogénesis. Entonces, el aborto diferido. El aborto en curso. El aborto en curso. El aborto en curso, hay modificaciones del cuello uterino y además de eso, hay pérdida del líquido amniótico, hay hidrorrea. Ahí se llama aborto en curso, ya no hay cómo detenerlo. Si, por ejemplo, en esta semana que tuve el turno el domingo y el lunes en el hospital japonés, el domingo, por ejemplo, que tuve el turno, había una paciente que estaba con un embarazo de 16 semanas y había perdido todo el líquido. Entonces no hay vuelta para atrás en un aborto en curso. Quiere decir que ya lo perdió el líquido, allá hay hidrorrea, hay pérdida de líquido amniótico por vía transvaginal. ¿Qué nos queda a nosotros? Esperar que el producto ovite, que se muera, y hay que sacarlo porque sin líquido amniótico no hay futuro. Es de mal pronóstico el embarazo. Se llama aborto en curso. Cuando ya hay modificaciones del cuello uterino y encima tenemos nosotros pérdida de líquido amniótico. El aborto incompleto son aquellos que en realidad la paciente ha perdido tanto el embrión como la placenta y han quedado restos ovulares, restos de la placenta en la cavidad uterina. Por eso se llama incompleto. Han quedado, uno pide una ecografía de control y se observa el endometrio engrosado. Entonces, al haber endometrio engrosado,
nosotros diagnosticamos por ecografía restos ovulares. Pedimos un test de embarazo y sale positivo. Entonces, eso nos da a nosotros la pauta de que es un aborto incompleto. El aborto completo, en este caso, por ejemplo, expulsa todo en forma espontánea, tanto el feto como la placenta. Cuando es un aborto completo, primero tiene pequeños dolores y esos pequeños dolores llevan a la expulsión completa. Desaparecen los cólicos uterinos por la expulsión, no hay dolor, hay una relajación de la paciente y se acaba en el aborto completo. El aborto infectado es una complicación del aborto incompleto. El aborto infectado, cuando en realidad tenemos nosotros restos ovulares en la cavidad uterina, o restos placentarios, restos de placenta en la cavidad uterina, nos lleva a tener, por ejemplo, cuando pasan más de 24 horas. Nosotros siempre decimos que una herida cortante, más de 6 horas es infectada. Nosotros tenemos que tomar en cuenta eso también en los abortos incompletos infectados o aborto infectado, porque allí puede haber complicaciones muy graves. Se producen así endocervicitis, endometritis, miometritis aguda, cuadros sépticos generales, hay parametritis. Bueno, hay una complicación. Puede haber pelviperitonitis posaborto. La paciente ya tiene una complicación general, generalmente fiebre generalizada, hay palidez, hay taquicardia, calofrío en los abortos infectados. Hay que tener mucho cuidado con aquellas pacientes que dicen, lo he perdido hace 3 días atrás, estoy sangrando de hace 5 días atrás. Entonces, lo ideal sería pedirle un hemograma de control para saber si en realidad hay una infección. Y nos va a dar la pauta para hacer un tratamiento primero, antes de hacer un legrado uterino, antes de hacer un raspaje, colocarle antibiótico, indicarle antibiótico, para que así la paciente mejore su estado general. Enfriar el cuadro, dicen algunos ginecólogos, colocándole o administrándole antibiótico, y a las 24 horas después de administrarle el antibiótico se puede hacer el legrado uterino, porque hay que tener mucho en cuenta las complicaciones graves que puede tener un aborto infectado. El aborto habitual se define así al cuadro caracterizado por 3 o más abortos espontáneos sucesivos. ¿Qué quiero decir? Una paciente que se embaraza hasta las 16 semanas y lo pierde, un aborto espontáneo. Otra vez se embaraza y lo pierde a las 18 semanas. Otra vez se embaraza y lo pierde a los 5 meses. Entonces, eso hace que en realidad esté clasificado entre los abortos habituales. ¿Cuáles son las complicaciones graves de los abortos? ¿Cuáles son las complicaciones más graves de los abortos? Una complicación gravísima es el síndrome icteroazoémico de Mondor. Una de las complicaciones graves que hay hemorragia y hay infecciones, las más graves de las cuales da lugar a un síndrome icteroazoémico de Mondor. Esa es la complicación más grave de un aborto infectado. Diagnóstico diferencial. ¿Qué tenemos nosotros como diagnóstico diferencial? Tenemos la molidatiforme como diagnóstico diferencial, sangrados transvaginales por desgarro del cuello uterino, lesiones a nivel de la mucosa vaginal. Entonces, hay que tener muy en cuenta las complicaciones que pueda traernos el aborto. Conducta clínica y terapeuta, o sea, el tratamiento que se puede hacer en estos pacientes, hay que tomar en cuenta el tiempo de haber perdido el sangrado, que esté perdiendo el sangradito y que haya perdido el producto y haya quedado restos ovulares en la cavidad uterina. Ya le dije yo que en las amenazas de aborto es bueno el reposo absoluto, que se puede prevenir que lo pierda, se busca cuál es la causa, se busca posiblemente por ahí hay infecciones urinarias que pueda producir
estos dolores a nivel del hipogástrico y el pequeño sangrado. Entonces se le hace su laboratorio, se le da su antibiótico, reposo absoluto, o quizás por ahí se le puede dar también progesterona para que la implantación se agarre más en la cavidad uterina. A veces por falta de progesterona, entonces se le da progesterona sintética y puede dar buenos resultados. Lo importante es que esté en reposo para que no lo pierda ese producto. Después, si es que haya un aborto incompleto o aborto en curso, la conducta es terminar el embarazo, porque ya un aborto en curso, un aborto inminente, ya entra en un tratamiento de evacuación, porque en realidad es de mal pronóstico ese embarazo. Entonces se produce el aborto. Y se va a producir por falta de líquido, y si hay falta de líquido, va a haber corionionitis, va a haber infección en la madre, va a haber infección en el feto. Entonces, para evitar eso, mejor es sacarlo al producto, que en realidad ya posiblemente ha ovitado, porque en realidad sin líquido amniótico no hay futuro ese embarazo. ¿Qué más? A ver. Yo les comentaba a ustedes que el síndrome icterazoémico de Mondor es una complicación grave en el aborto infectado. Una de la causa más frecuente, la ictericia hemolítica posaborto, o más raramente también posparto, es una enfermedad muy grave. Entonces, el Clostridium perfringens es el que produce este tipo de lesiones a nivel uterino, y se disemina la toxina de este Clostridium perfringens, circula en todo el organismo y puede producir graves complicaciones maternas. La etiología del síndrome icterazoémico de Mondor, infección uterina grave que es producida generalmente por las maniobras abortivas realizadas, son generalmente producidas en los abortos provocados. El Clostridium perfringens sería el que produce una difusión septicémica del germen a partir de focos uterinos o más raramente parauterinos, donde se producen los anaerobios, ocasionan hemólisis por acción de su toxina. Entonces va a haber grave esta complicación, el síndrome icterazoémico de Mondor, o la triada de Mondor. Nosotros llamamos triada de Mondor porque en realidad hay una triada. Quiero que se graben esto porque en realidad esta es una de las preguntas que le voy a hacer a usted. La sintomatología del diagnóstico es un cuadro grave de comienzo brusco. La triada de Mondor está clasificada en 3: hemoglobinemia, ictericia e hemoglobinuria. Vuelvo a repetir, la triada sintomática de Mondor es hemoglobinemia, ictericia y hemoglobinuria. Entonces, la paciente puede ovitar por complicaciones de coagulopatía intravascular diseminada por su misma hemólisis, esta paciente. El tratamiento del síndrome icterazoémico de Mondor por un proceso de aborto infectado grave. El tratamiento va a depender de cómo se encuentre la paciente. Desde ya hay que colocarle antibiótico lo más rápido posible. O si es que si la complicación si hay un problema grave en el útero, hay que hacer una histerectomía también, porque es salvar la vida de la paciente. ¿De acuerdo? Entonces, el Clostridium perfringens es el causante de la infección más grave de un aborto incompleto infectado. Hemos clasificado los abortos. Los abortos los estamos clasificando en amenaza de aborto, aborto inminente, aborto diferido o aborto retenido, aborto en curso, aborto incompleto, aborto completo, aborto infectado, aborto habitual, los abortos habituales.
Y la complicación más grave de un aborto infectado es el síndrome icterazoémico de Mondor, con una triada grave, la triada sintomática de Mondor: hemoglobinemia, ictericia e hemoglobinuria. ¿De acuerdo? Otro de la hemorragia del primer trimestre, otra de la hemorragia de la primera mitad del embarazo, como dicen los libros, o del primer trimestre. A ver, dígame cuáles son las hemorragias del primer trimestre, de la primera mitad del embarazo. Es una pregunta que se hacen siempre en los exámenes. Aborto, embarazo ectópico y mola hidatiforme. Si hablamos nosotros que son el aborto, embarazo ectópico y mola hidatiforme, entonces tenemos que hablar también del embarazo ectópico. Se entiende por embarazo ectópico a la anidación y el desarrollo del huevo fuera de la cavidad del útero. Ese es embarazo ectópico, fuera del útero, fuera de la cavidad uterina. La ubicación del embarazo ectópico puede ser tubárica, tubo-ovárica, ovárica, abdominal, intraligamentaria, cervical. La tubárica es la implantación más común. El 90 al 95% de los casos es tubárica. En los 12 centímetros que tiene a nivel tubárica, se puede presentar el 90 al 95%, generalmente el embarazo ectópico. El intersticial o intramural, el ísmico, el ampollar. En la región ampollar es el 75% que se presenta el embarazo ectópico. También hay otro infundibular. ¿Qué quiero decir? Según la ubicación del embarazo ectópico puede ser tubárica, tubo-ovárica, ovárica, abdominal, intraligamentaria, cervical. Entonces, la tubárica es el 90 al 95%. Entre la tubárica, que es el 90 al 95%, el 75% de esos embarazos ectópicos están en la región ampollar. El embarazo tubo-ovárico, el saco fetal está formado en parte por la trompa y en parte por tejido ovárico, en el tubo ovárico. El embarazo ovárico es el que evoluciona en pleno parénquima del ovario. El embarazo abdominal puede ser primario cuando desde el principio se implanta en la cavidad abdominal, directo, o secundario cuando se implanta arriba y desciende a la cavidad abdominal. Entonces puede ser primario o secundario. Ya le dije que generalmente el 90-95% es en la región tubárica. ¿Cuáles regiones tubáricas? Pueden ser a nivel intersticial, pueden ser a nivel ítmica, ampollar, infundibular. Generalmente el 75% es en la región ampollar. Puede haber un embarazo ectópico a nivel cervical también, que es complicado, muy complicado y con mucha hemorragia. ¿Cuál es la etiología de un embarazo ectópico? Es mayor en las multíparas que en las primíparas. En general se observa un embarazo ectópico por cada 100 o 200 nacidos vivos. La etiopatogenia. La fecundación del óvulo se produce normalmente en la trompa del útero. No nos olvidemos que el espermatozoide sube y llega al nivel de ampollar, se encuentra con el óvulo y se fecunda. De ahí desciende como cigoto y conforme va descendiendo va dividiéndose y antes de entrar a la cavidad uterina entra con 16 como mórula y se implanta como blastocisto. Y empieza la implantación con el trofoblasto, que es el citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Los procesos inflamatorios crónicos de la trompa, una salpingitis, determina también la aparición también puede producir este tipo de embarazo ectópico. Las deformaciones, las estrecheces, las oclusiones de su luz de las trompas pueden producir también embarazo ectópico. Alteraciones congénitas como divertículos, trompas atrésicas, hipoplásicas, las acodaduras de las trompas también pueden producir embarazo ectópico.
Otros procesos que pueden llevar también a embarazo ectópico son procesos plásticos, peritoneales, los miomas, los quistes de ovario pueden obstruir también las trompas y producir un embarazo ectópico. A ver, en algunos libros dice que la histerosalpingografía es uno de los factores que contribuye también que haya embarazo ectópico. Pero yo he visto que en realidad también en algunas pacientes la histerosalpingografía, que es colocar líquido y para permitir el ingreso del espermatozoide, a veces la histerosalpingografía es terapéutica también cuando están con procesos inflamatorios o infecciosos. A ver, el diagnóstico, ¿cómo podemos diagnosticar un embarazo ectópico? ¿Quién tiene una idea de cómo se puede diagnosticar un embarazo ectópico? Karen Jocelyn. Ecografía, doctor. 1 por ecografía. ¿Qué más? Buena idea. El estudio de la ecografía es un valioso recurso complementario para el diagnóstico del embarazo ectópico. ¿Qué más? No se olviden que en el embarazo ectópico es como cualquier embarazo. Puede haber dolor, puede haber metrorragia, acompañada de síntomas de embarazo como náusea, anorexia, cialorrea. Puede haber mesis y hiperemesis, porque no se olviden que el embarazo ectópico a partir de la 4ª semana y a la 8ª semana recién llega a las complicaciones en el embarazo ectópico. ¿Qué más podemos pedir en un embarazo ectópico? ¿Qué más podemos preguntar a la paciente en un embarazo ectópico? Porque ella no va a llegar a decir, tengo un embarazo ectópico. Nosotros tenemos que diagnosticar el embarazo ectópico. ¿Los síntomas que tiene? Los síntomas. ¿Qué más, aparte de los síntomas que ya dijimos? Que náusea, cialorrea, puede haber hasta calostro, la cantidad de líquido, la leche que se va formando en la mama. ¿Qué más? Dolor y hemorragia, doctor, ¿puedo presentar? Dolor, puede tener dolor. ¿Qué más? Su antecedente ginecológico, doctor. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría a usted para definir qué es un embarazo ectópico? Si ya ha tenido algún aborto. Cuando llega la paciente al hospital, al centro de salud, no le debe decir ecografía. Usted hace una historia clínica y después le pide los laboratorios complementarios. ¿Qué preguntaríamos? ¿Cómo llegamos a un diagnóstico que en realidad alguien me dijo dolor biensísimo? Puede haber lipotimia, puede haber vértigo, puede haber hemorragia intermitente en escasa cantidad. ¿Qué más le preguntamos? ¿Qué más le preguntamos a esta paciente? Después le pedimos la ecografía para confirmar lo que sospechamos. Como diagnóstico presuntivo, embarazo ectópico. No se olviden que tenemos diagnóstico diferencial, que lo vamos a ver después. La última fecha de su menstruación. La amenorrea, ¿cuándo fue la última vez que le vino su periodo? Bueno, eso, Córdoba de Espinosa, muy bien. ¿Qué más le pedimos? ¿Qué más le preguntamos? ¿Una prueba de embarazo? Un test de embarazo clave, porque si sabemos que ha tenido lipotimia, que sabemos que tiene amenorrea, que cuando su periodo le vino su periodo en agosto, el 8 de agosto, el 20 de agosto, ya estamos en octubre. Y hasta octubre ya tenemos 8 semanas, 7 a 8 semanas. La trompa no aguanta, se revienta. Hay sangrado, como es bien vascularizado esa trompa, va sangrando de a poquito, va sangrando y va llenando la cavidad abdominal. ¿Qué se llama cuando hay líquido en cavidad abdominal? O cuando hay sangre en la cavidad abdominal. Dicen los cirujanos, hay sangre en el fondo del saco de Douglas. Hay líquido en el fondo del saco de Douglas. No podemos decir que es sangre porque mientras no saquemos, no miremos. ¿Qué se llama cuando hay sangre en la cavidad abdominal?
Después de eso, nosotros le pedimos el test de embarazo para confirmar, porque si sale negativo, estamos pensando en otra cosa, en otra patología, en otra complicación. Si sale positivo, vamos a saber que en realidad, por el antecedente de la amenorrea, por el antecedente que hace 2 meses atrás no le bajaba su periodo, hace 1 mes y medio atrás no le bajaba su periodo, y ha tenido pequeño sangrado y un dolor intenso, tanto en fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda, porque puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo. Le pedimos su test de embarazo, sale positivo. Ya después alguien me dijo por ahí, le pedimos ecografía para confirmar que en realidad qué es lo que está pasando. Si está positivo, el test de embarazo, la gonotrofina coriónica, pedimos la ecografía y ubicamos dónde está ubicado el embarazo ectópico. Siempre con test de embarazo, la gonotrofina coriónica positiva. Entonces, el estudio ecográfico, el test de embarazo, el antecedente, la amenorrea, nos va a dar la pauta para acercarnos a un diagnóstico por los síntomas que tiene, la clínica que tiene la paciente. Hay un hematocele pélvico, no se vayan a olvidar un hematocele pelviano cuando hay sangre en la cavidad abdominal. Entonces, hay dolores, hay lipotimia, dolores discretos, hay lipotimia, hay pacientes que cuando están lavando su ropa o están haciendo alguna actividad y saben que no le ha venido su periodo y no van a hacer un test de embarazo, no van a un control primer control de embarazo, o no van, algunas mujeres tienen sus periodos irregulares, a veces se la traja 1 mes, 2 meses, 3 meses, otras vuelve a bajar, esas mujeres que tienen sus periodos irregulares son las que en realidad llegan a los hospitales con este tipo de complicaciones porque creen que no están embarazadas. Entonces, al haber ese antecedente, mejor es pedir todos los laboratorios adecuados, y primero una historia clínica bien adecuada, y pedirle los laboratorios test de embarazo, hemograma, su ecografía, para ver cómo está. Y el antecedente de las lipotimias, que a veces porque al romperse la trompita produce un dolor intenso que se desmayan las pacientes, recuperan, en su casa recuperan de ese dolor intenso y siguen con la actividad de su casa porque creen que no ha pasado nada. Pero con poco a poco se van teniendo la lipotimia, la palidez, los vértigos, porque la cavidad abdominal se va llenando de a poquito de sangre y se va formando el hematocele pelviano. Las complicaciones son graves cuando en realidad hay una rotura de las trompas gravídicas. El aborto tubárico es uno de los graves, más graves, porque a nivel de las trompas que mide 12 centímetros la trompa, esta trompa que mide 12 centímetros puede ser a nivel intramural cerca del ángulo del útero, ítmica, ampollar, infundibular. Entonces, dependiendo de dónde se ubique, el embarazo puede producir más complicaciones. Cuando nosotros vemos que esa paciente llega con palidez y lipotimia y sudoración fría, porque no puede haber fiebre, ¿no? Porque no es un proceso infeccioso, es agudo, proceso agudo. Nosotros hacemos el tacto y el fondo de saco de Douglas es doloroso al ser el cuello, el examen bimanual, hacer el tacto con la mano derecha y poner la mano izquierda encima del pubis o en el abdomen, hace un movimiento de cómo está el cuello uterino y cómo está el útero, hay bastante dolor. La paciente refiere bastante dolor. Entonces puede haber signos de shock grave, de shock, hipotensión, taquicardia, palidez, es grave. El diagnóstico diferencial, nosotros tenemos como diagnóstico diferencial, ¿qué podríamos tener como diagnóstico diferencial? Un cuadro agudo, rápido, violento. Karen Jocelyn. Guadalupe. ¿Mola hidatiforme? Ya, mola hidatiforme, ¿qué más? No nos olvidemos que tenemos otros diagnósticos diferenciales que son agudos, SACs. ¿Un aborto, doctor? El aborto,
Otro diagnóstico diferencial. Puede ser una apendicitis aguda en la fosa ilíaca, ya sea en la fosa ilíaca derecha. Puede ser un apendicitis aguda. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser como diagnóstico diferencial? Quiste de ovario, doctor. Quiste de ovario torcido, muy bien, Vania. ¿Qué más? Yo he operado pacientes en la emergencia del hospital japonés que han llegado con intenso dolor, les he sacado su ecografía, se ve una masa quística y con intenso dolor en el lado izquierdo, del lado derecho, cualquiera de los dos lados donde estaba el quiste. Es entrar al quirófano porque la paciente no aguanta el dolor. Y hay que operar, y hay que entrar a operar. ¿Qué otro dolor intenso, agudo, puede tener una paciente como diagnóstico diferencial? Del lado derecho o lado izquierdo. Que es frecuente. Un cólico. Cólico biliar. Hasta arriba ese. Pero le puedo aceptar que sea un cólico biliar. Pero estamos arriba. ¿Qué otro cólico que llamamos nosotros? Cuando hay piedras, ¿dónde? Renal, doctor. Cólico renal, porque cuando la piedra sale del riñón y se desplaza hacia abajo, eso llena y se obstruye, llega y se obstruye y produce un dolor intenso a cualquier lado, lado izquierdo o lado derecho. Es otro diagnóstico. Claro que tiene que ser en una mujer, ¿no? Pero está como diagnóstico diferencial. ¿Ve cómo los temas son tan bonitos? Que nosotros vemos ya dos temas de lo que siempre se pregunta en los exámenes de grado, en la UCEBOL, en la ecológica, en la UDABOL, en los exámenes de grado, cuando dan sus compañeros después de haber hecho su internado y dan su examen de grado. Uno le pregunta cuáles son las hemorragias del primer trimestre o de la primera mitad del embarazo. Tenemos el aborto, tenemos el embarazo ectópico y como tercero tenemos nosotros la molidatiforme. Ahorita hemos visto nosotros el embarazo, el aborto y su forma clínica, el aborto y su sintomatología, el aborto y sus complicaciones. En el embarazo ectópico, fuera de la matriz, tenemos una clasificación nosotros del embarazo ectópico. La ubicación puede ser tubárica, tubovárica, ovárica, abdominal, intraligamentaria, cervical. Pero generalmente, el mayor porcentaje, el 90-95% es a nivel tubárico. ¿Dónde? A nivel ampollar es el 75%. Después el 10% en la región ídmica, el otro 10% en la región intersticial o intramural. El embarazo tubo-ovárico, yo me acuerdo que una vez operé una paciente en el embarazo tubo-ovárico en el hospital japonés. El embarazo abdominal, que puede ser primario, puede ser secundario, no marcha esos embarazos porque en realidad lo que necesita ese cigoto, esa implantación, ese trofolasto necesita una buena vascularización para que en realidad prosiga ese embarazo, para que siga ese embarazo. Como no es el tejido adecuado, no es el ambiente adecuado a nivel intestinal, entonces el embarazo abdominal termina. Pero puede ser primario o puede ser secundario. Primario cuando se implanta ahí mismo y secundario cuando desciende de la región tubárica hacia la cavidad abdominal. Puede haber un embarazo ectópico cervical, no se vayan a olvidar también. Esa es la clasificación según su ubicación del embarazo ectópico. El embarazo ectópico, ¿cuáles son las causas que pueden producir el embarazo ectópico? Los procesos inflamatorios, los procesos infecciosos, los procesos obstructivos, alteraciones orgánicas del mismo útero, de la misma trompa.
trompas atrésicas, hipoplásicas, acodadura de la trompa, o puede haber también del mismo útero pueden haber miomas o quistes de ovario que puedan producir embarazo ectópico por compresión, porque no deja, llega el espermatozoide, produce la fecundación y no desciende. Y se queda siendo embarazo ectópico. O sea, generalmente es por estrechez o oclusión de la luz de la trompa uterina. ¿De acuerdo? Y lo más grave cuando ya hay un embarazo ectópico roto. Se puede encontrar un embarazo ectópico por ecografía, que no es complicado. Quiero decir que el embarazo ectópico, si sale, a ver, nosotros sacamos una ecografía abdominal, pedimos una ecografía abdominal o transvaginal y vemos un saco, vemos un quiste, el lado derecho o el lado izquierdo. Para no equivocarnos de que ese quiste sea un quiste normal y sencillo, tenemos que pedir antecedentes de la paciente para que en realidad, cuándo fue los días que le vino su periodo, para diagnosticar si es embarazo ectópico o no. Si en realidad hay un retraso del periodo menstrual y nosotros vemos por ecografía que hay un quistecito, tanto del lado derecho o del lado izquierdo, cualquiera de los lados, le pedimos un test de embarazo y si sale el test de embarazo negativo, bienísimo, es un quiste luteínico o un quiste folicular, un quiste que se ha formado. Eso descartamos, siempre y cuando haya un retraso del periodo menstrual. El tratamiento del embarazo ectópico siempre va a ser quirúrgico, toda la vida, porque generalmente siempre la paciente llega complicada a la emergencia, con su hemorragia interna, con su lipotimia, con su dolor, con su palidez, con su anemia, ya entonces la paciente va a tener un poquito de una anemia leve o una anemia grave porque ya se va llenando la cavidad abdominal de hematocele pélvico. Ese es el embarazo ectópico. La otra hemorragia de la primera mitad del embarazo es la mola hidatiforme. ¿A qué llamamos mola hidatiforme? La mola hidatiforme, mola vesicular o mola o racimo o mixoma placentario, es una degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales que abarca la placenta y el resto del complejo ovular. Solamente la placenta. Solamente la placenta. Generalmente más se presenta en la multípara y de edad avanzada que en la primigesta. ¿Cuál es la anatomía patológica de esta? ¿Qué quiero decir con la mola hidatiforme? Que solamente es la placenta, el trofolato, el citotrofolato y el citotrofolato son los que forman y terminan siendo la placenta. Y aquí solamente la mola o enfermedad molar o mola hidatiforme o enfermedad del trofoblasto es simplemente la formación de la placenta, sin embrión en algunos casos. ¿Cuál es la anatomía patológica? El examen macroscópico muestra la placenta transformada en racimo de vesícula clara de tamaño variable. Nosotros pedimos, por ejemplo, una ecografía, porque la paciente tiene sangradito, hay coágulos sanguíneos organizados. Vemos nosotros por ecografía el racimo de uva. Vemos nosotros las velocidades coriales que tienen la forma de racimo de uva, porque tiene líquido albuminoso. Ese líquido albuminoso tiene mucina, entonces ese líquido es especial. Pueden haber en la degeneración, suele abarcar todo el complejo ovular, constituyendo una mola total. La mola total o mola llena, puede haber la placenta sola completa. Y si hay un espacio atrás que no se ha formado, se llama mola hueca o mola parcial. Puede haber un embarazo molar o una mola hidatiforme
con pequeño embrión, pero que no tiene la vascularización adecuada para que este producto tenga o pueda vivir en la alteración morfológica que tiene la mole hidatiforme. Entonces hay que tomar en cuenta muy bien el diagnóstico de la mola hidatiforme en pequeños sangrados. Y además de eso, cuando hay la mola hidatiforme, la gonotrofina coriónica aumenta el doble de lo normal que un embarazo normal. La mola hidatiforme aumenta la gonotrofina coriónica. Nos da un diagnóstico de embarazo, pero con un aumento de la cantidad de gonotrofina coriónica. Algunos libros dicen que la mole hidatiforme es benigna. La enfermedad del trofolato dicen que algunos es benigna. Puede haber pacientes que han tenido mole hidatiforme y se ha convertido en coriocarcinoma, en cáncer del cuello, en el cáncer del útero, coriocarcinoma. No es frecuente, pues han habido pacientes que han terminado con coriocarcinoma, que es un cáncer del útero, solamente por complicación de una mola hidatiforme. La etiopatogenia. No se conoce aún la etiología del embarazo molar. No hay son hipótesis solamente, no hay una etiología definida. Algunos dicen que es cromosómico. Los quistes de ovario son productos de la reacción luteínica de las células tecales y de la granulosa. A ver, en este embarazo molar pueden haber bastantes quistes de ovario, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Esta reacción luteínica es por la mucha cantidad de hormona luteinizante que forma las células tecales y células de la granulosa. Por estimulación de ese tipo de células aumentan, por estimulación y preestimulación de la LH, se forman los quistes luteínicos. Y lo que da una exagerada formación de gonadotrofina. Cuadro clínico. El fondo uterino se halla de mayor altura. O sea, puede ser un embarazo de 20 semanas, 18 semanas, de 15 semanas. Cuando no tiene control, la paciente no va a su control prenatal en los 3 primeros meses de embarazo. Cuando acuerda está sangrando y está con bastante dolor. Entonces, en este tipo de complicaciones que es la mole hidatiforme es importantísimo el antecedente, la historia clínica, preguntarle a la paciente el tiempo de amenorrea. Y por ahí alguien me va a decir, doctor, tenemos que pedirle una ecografía. Le pedimos el test de embarazo, sale positivo, y queremos confirmar el por qué está sangrando tanto, porque puede ser un aborto incompleto. Puede ser un aborto incompleto. O puede ser una amenaza de aborto, como alguien dijo por ahí. Entonces es un diagnóstico diferencial. La ecografía es fundamental, porque aquí mediante la ecografía nosotros vemos la formación de las vesículas de la mola hidatiforme. La ecografía posibilita un diagnóstico de certeza en todos los casos, porque mediante la ecografía nosotros tenemos una imagen más o menos en tormenta de nieve o panal de abeja. Así más o menos se ve, como panal de abeja. ¿Cuáles son las formas clínicas de la mola hidatiforme? Como tenemos forma clínica y sintomatología del aborto, igual tenemos forma clínica de la mole hidatiforme. Entre las formas clínicas de la mole hidatiforme nosotros tenemos la hemorrágica, la tóxica, la hipertrófica, la atrófica, y por último, lo más complicado y lo más grave, que es el corioadenoma destruent o el coriocarcinoma.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Un aborto simple, como alguien me dijo por ahí, un embarazo extrauterino, un embarazo gemelar, polidráneo, el aumento del líquido. ¿Cuál es la evolución clínica? La evolución inmediata, la evolución habitual de la mola vesicular es su expulsión espontánea alrededor del cuarto y quinto mes. Puede haber una expulsión espontánea. En otros casos hay que hacerle raspaje, hay que estimularle, hay que inducirle al aborto para que salga esa mola hidatiforme, para que salga la placenta mal formada. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta la clínica de ese tipo de paciente, el sangradito. Y además de eso, pues, pedirle su test de embarazo y su ecografía para llegar al diagnóstico definitivo. ¿Cuál es el tratamiento? Dos son los objetivos fundamentales: evacuación inmediata del útero, control ulterior para detectar proliferaciones trofoblásticas persistentes o un cambio maligno o el coriocarcinoma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evacuar. La evacuación inmediata de la mola hidatiforme de la cavidad uterina. Y de segundo, el control ulterior para detectar proliferación trofoblástica persistente o un cambio maligno que se llama el coriocarcinoma. A estas pacientes siempre se le pide ecografía abdominal y radiografía de tórax, porque si es un coriocarcinoma vamos a tener que evitar complicaciones, que no haya metástasis hacia el pulmón o hacia el hígado cuando se convierte en coriocarcinoma. Pero generalmente yo he tenido muchas pacientes que he hecho el aborto por mola hidatiforme. Gracias a Dios, ninguna llegó a coriocarcinoma y ya se han vuelto a embarazar de nuevo. Hay que tomar en cuenta, es importantísimo realizarle una buena evacuación, porque cuando es mola hidatiforme a veces se tiene que hacer un legrado, 2 legrados, a veces 3 legrados, 3 raspajes. Tener mucho cuidado de no perforar el útero, no dañar el útero. No dañar la capa compacta, esponjosa y basal del útero, que en realidad eso necesita el útero para volver a menstruar, a regenerar y volverse a embarazar de nuevo esa paciente. No es fácil hacer un legrado, un raspaje en una mola hidatiforme. Algunos no, es complicado. Además de eso, nosotros tenemos que sugerirle a la paciente que no se embarace muy rápido. Generalmente nosotros le pedimos que tenga la paciencia de no embarazarse por lo menos 1 año. Buscar un método de planificación familiar, un método anticonceptivo para que ella no se pueda embarazar. Generalmente yo siempre le he dejado, después del raspaje, le he indicado una T de cobre para que no haya, en el mismo raspaje, no haya sinequia o adherencia uterina, como hemos dicho nosotros. La sinequia o síndrome de, cuando se pega el endometrio, que se llama el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman, por un raspaje donde se lleva la capa compacta, esponjosa y la basal y se adhieren las 2 capas. El tejido endometrial ya no hay, inclusive hasta sangrado, no hay menstruación. Lo importante en esta paciente es orientarla que no tiene que embarazarse. ¿Por qué no tiene que embarazarse? Porque en realidad se tiene que negativizar la gonotrofina. En las pocas semanas tiene que estar negativa. Entre las 10 y 12 semanas más o menos, después de evacuada la mola hidatiforme, hay que ir pidiéndole sus controles de laboratorio de gonotrofina y coriónica hasta que salga negativa. Si sigue saliendo positiva, vamos a tener que pensar que es un coriocarcinoma, que es una complicación grave, un cáncer a nivel del endometrio. Pero si nosotros hacemos el control de esta paciente, decimos se va a hacer un control dentro de 1 mes, dentro de 2 meses, a las 8 semanas, a las 12 semanas,
después después de haber realizado el aborto, lo importante es que esté negativa la gonotrofina coriónica. ¿Dónde está positiva? Si no hay embarazo, normalmente si no había antecedente de embarazo, la gonotrofina coriónica puede salir positiva en algunos tumores malignos, ya sea del hígado o ya sea del ovario. Pero generalmente se encuentra en las formaciones de la placenta, del trofoblasto y del citotrofoblasto, que nos da positivo la gonotrofina coriónica. Tiene que negativizarse la gonotrofina coriónica para que esa paciente esté apta para embarazarse de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hemos tenido nosotros muchas anécdotas bonitas en el hospital japonés. Me acuerdo que llegó una paciente, no sé si les comenté a ustedes, llegó una paciente de unos 19 años que se le había retrasado su periodo, con antecedente que se le había retrasado su periodo. Llegó en mal estado general, con shock hipovolémico, en mal estado general la paciente. Le estaban colocando suero, estaban colocando sangre. Le pedimos un test de embarazo y salió positivo. Le hice una ecografía, tenía hematocele, tenía sangre en cavidad abdominal. El test de embarazo positivo. Le hice un tacto, porque siempre se hace tacto para anotar en la historia clínica el examen ginecológico, tanto especular como manual o bimanual. Y entre eso, al hacerle el tacto, esta chica tenía 3 tabletitas de misoprostol o Cytotec, el famoso Cytotec, que ella quiso provocarse el aborto. Lastimosamente el embarazo no estaba en la cavidad uterina, estaba en una de las trompas. Como hay peritaltismo y produce sangrado, produce hemorragia, el Cytotec produce eso. Esta paciente llegó a un shock hipovolémico grave con paro cardíaco. Entramos a quirófano, le cerramos el grifo, le cerramos la trompa, pero hizo paro otra vez, entró a terapia y se murió. 19 años. Entonces, lo importante aquí es acudir, ni bien haya una amenorrea, porque muchas mujeres dicen, doctor, hace 2 meses que no me viene. Igual tienen relación sexual porque creen que no se van a poder embarazar. Se pueden embarazar. Y ellas piensan de que no están embarazadas. Cuando acuerdan están de 5 meses. O están de 3 meses, de 12 semanas. O están de 8 semanas o 2 meses con su embarazo ectópico. Y llegan en mal estado general al hospital. Entonces, ¿qué más? Yo quiero que vayan pensando en el segundo parcial. Quiero que aquellos que dieron mal el primer parcial, quiero que en el segundo parcial recuperen. Para que así haya la posibilidad de vencer esta materia tan bonita y tan fácil. Yo quiero que fijen fecha para el segundo parcial. La próxima semana vamos a hacer tema y después fijamos el examen de segundo parcial. Doctor, mucho no sabemos nuestra nota, doctor. Yo se lo voy a dar la nota. Se la voy a pasar. Pero ella no... ¿Sabe qué me impide, Sergio Eduardo? Sí, doctor. Pasarle la nota a aquellos que tienen 0. Usted me va a decir, doctor, yo estudié, a mí no me interesa aquello que se quedaron 0, quiero saber mi nota. En parte tiene razón y en parte no tiene. En parte, la verdad que uno se sacrifica para estudiar y vencer la materia. Otros en realidad no tienen esa idea. Y han sacado 0, y han sacado 1, han sacado 2. Entonces, yo quiero que en este próximo parcial, que va a ser presencial, quiero que
mejore su nota. Porque no puede decir que se aplacen en ginecología. Tampoco le puedo poner su nota, pues, ¿no? Tienen que sacar una buena nota estudiando. Por lo menos escuchando, entrando a los temas, entrando a las clases. Me gustaría que este próximo parcial de 15 puntos lo demos bien. Vamos a avanzar el otro miércoles otro tema, 3 temas más, y nos entramos al segundo parcial. Y si quiere, al final de mes, entramos al tercer parcial. Yo comentaba con alguien de sus compañeros en el hospital japonés que me gustaría, antes de entrar al examen final, pasar 2 clases teóricas presenciales para que nosotros, pero de comienzo a fin, un repaso general de todo, para que entremos con una base total a lo que es el examen final. Sí, doctor, por favor, sería buenísimo. Sí, doctor, está bien, por favor. Sí, doctor, estaría bien. Sería muy bien, doctor. Desde gametogénesis, desde espermatogénesis, desde gametogénesis hasta donde hemos llegado, hasta donde hemos avanzado. Me encantaría, solamente 2 clases. 2 clases para darla en todo el año que hemos avanzado, las 2 clasecitas esas que vamos a ir, todo lo básico, lo principal. Porque entremos al final y en realidad tenemos que ayudar a sus compañeros que también están mal. Yo sé que algunos estudian, yo sé que algunos entran a clase, otros también entran y se salen. Otros que no entran, pero tienen en mente de vencer esta materia. Alguien por ahí va a decir, doctor, yo trabajo, todo mundo tiene sus necesidades. Pero hay que ser consciente también de que tenemos que tener una base de todas las materias que llevamos en 5º año, recordando todo lo que en realidad hemos avanzado desde el primer año. Porque esta materia de ginecología y obstetricia hemos recordado desde embriología. Hemos avanzado en ginecología. Les comentaba a algunos de sus compañeros que a nosotros no nos van a tapar la boca sobre las hormonas, sobre ginecología. Porque le hemos tirado casi medio año, más de medio año hablando de ginecología. Porque la obstetricia es fácil. La obstetricia es fácil porque todos los días lo vamos a ver en los centros de salud, en el hospital, lo van a ver ustedes. Esto que hemos avanzado hoy, embarazo, aborto, embarazo ectópico, la mole datiforme, lo van a tener y lo van a ver ustedes en los centros de salud o en el hospital. Tanto en la parte clínica como por ecografía. Lo van a ver. Entonces es más práctico. Donde fallan mucho es en la parte ginecológica. La formación de las hormonas, la progesterona, el estrógeno, la gonadrofina coriónica, el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, el ciclo endometrial, las alteraciones del ciclo bifásico, son temas muy bonitos y que yo le digo que son el pan de cada día. Todos los días llegan las pacientes con sus periodos alterados. Que no le viene un mes, que no le viene 2 meses, que le viene con dolor, que no le viene con dolor, que se atrasa 2 meses, que le da 3 meses. Y tenemos que tener una base general de qué tratamiento podemos hacerle a esas pacientes. General. Y cuando vemos una paciente que viene a su control prenatal, tenemos que impedir este tipo de complicaciones, el embarazo ectópico y además amenaza de aborto, pidiéndole todo su laboratorio y su diagnóstico complementario, o sea, la ecografía, que es fundamental en una mujer embarazada. El aborto, el embarazo ectópico, la mole datiforme son preguntas que siempre se realizan en los exámenes. Y son las hemorragias del primer trimestre o de la primera mitad del embarazo. ¿Cuál? A ver, dígame por ahí, por Alicia Gisela, dígame cuáles son las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Doctor, son aborto, son embarazo ectópico y mole datiforme. Esa es la respuesta. ¿Cuál sería la etiología de un embarazo ectópico? ¿Por qué se presenta un embarazo ectópico? Porque hay procesos inflamatorios, procesos infecciosos. Hay de tipo funcional y de tipo orgánico.
cuando hay quiste de ovario, hay mioma que obstruyen, que retornen el cigoto, que obstruyen las trompas. Hay, cuando las trompas son cortas, acodadura de las trompas también. ¿Por qué se acodan las trompas? Porque hay algo que está produciendo esa acodadura, como son los quistes de ovario, los mismos miomas que se encuentran en el útero. Entonces, las etiologías son esas. ¿Cuáles son las causas de una amenaza de aborto? De un aborto, ¿cuáles son las causas del aborto? Hemos dicho que no hay una etiología definida, pero son múltiples. Son múltiples las causas. De causas ovulares, de causas funcionales, de causas inmunológicas, de causas psicológicas. Algunos no quieren tenerlo, otros, bueno, de causa de origen tóxico, alcohólico, el cigarro. No se olviden que el embarazo, el aborto se puede clasificar, se divide en dos cuadros grandes, que son aborto provocado y aborto espontáneo. Ahí nosotros vamos a clasificar también dependiendo de la edad del embarazo, porque nosotros lo clasificamos el aborto hasta las 20 semanas. Un aborto temprano o precoz y un aborto tardío. ¿Cuándo es temprano o precoz? Hasta las 12 semanas. ¿Y cuánto es tardío? Hasta las 20, de las 12 semanas hacia adelante. Entonces, ¿cuál es una de las complicaciones más graves del aborto infectado? El síndrome icterazoémico de Mondor, que tiene una triada: hemoglobinemia, ictericia, hemoglobinuria. Pedimos el laboratorio y no va a dar eso. Aparte de una leucocitosis marcada, aparte de la clínica que tiene esa paciente, palidez, hipotensión, tiene escalofrío, alza térmica. Es grave. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se presenta el aborto, la complicación de un aborto infectado? ¿Cuál es la bacteria que puede producir este tipo de complicaciones? El Clostridium perfringens. La toxina se disemina en todo el organismo, de un foco donde se encuentra en el útero, un foquito donde en realidad ya se infecta y disemina todo y se convierte en puede llegar a una coagulopatía intravascular diseminada, que es una complicación muy grave. Insuficiencia renal, pucha, es grave. Yo he visto pacientes que se han muerto así. Por nada más que, y ojo, en pacientes que tienen por ecografía restos ovulares, mejor es pedirle un hemograma de control para ver si no hay proceso infeccioso, una leucocitosis. Si hay dolor, hay el olor del sangrado es fétido, cambia el olor es grave, hay que hacerle un tratamiento previo al raspaje, previo al legrado, hacerle un tratamiento con antibiótico, y a las 24 horas recién hay que internar a la paciente y a las 24 horas hacerle su evacuación, su legrado, su raspaje. Porque es grave. En el embarazo ectópico, generalmente todas las mujeres tienen sus periodos irregulares. No todas tienen el ciclo menstrual de 28 días, que son exacto, que inclusive se pueden cuidar con los días. Si tienen relación sexual, se van a cuidar con los días. Pero aquellas que tienen periodos irregulares, que se atrasan un mes, 2 meses, que se atrasan 15 días, no pueden cuidarse con los días. Tienen que tener un método de planificación familiar para evitar el embarazo no deseado, para evitar los embarazos provocados. En la mole hidatiforme, bueno, no hay una etiología definida tampoco en la mole hidatiforme. Pero tenemos que llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces la paciente no acude a su control porque hay una amenorrea, esa amenorrea de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, y no va al centro de salud. ¿Cuándo va? Cuando sangra, cuando hay pequeño sangrado, entonces, y hay dolor también. Hay el sangradito,
Le piden una ecografía y se confirma la mole datiforme. ¿Alguna pregunta? Victoria Andrade. Presente, doctor. Grisela Alvarado. Presente, doctor. Fernando Carrasco. Presente, doctor. Freddy Condori. Presente, doctor. Alejandra Condori. Presente, doctor. Elianet Fernández. Presente, doctor. Alejandra Figueroa. Presente, doctor. Mariana Jiménez. No hay Mariana. Madeleine Maco. Presente, doctor. Sebastián Medina. Presente, doctor. Damira Miranda. Presente, doctor. Patricia Morejón. Presente, doctor. Cristian Morales Clavijo. Alejandro Rodas. Nicolás. Presente, doctor. Morelia Terrazas. Presente, doctor. Terrazas. Adriana Zabalaga. Presente, doctor. ¿Dónde está Adrianita? ¿Dónde? Aquí estoy, doctor, solo que entré con otra cuenta, con la cuenta de mi hermana, pero aquí estoy. ¿Cómo entró? Con la cuenta de mi hermana es que estaba en la computadora y en el celular y sin querer entré con su nombre y no pude cambiarla adentro. Muy bien. Beatriz Arce. Presente, doctor. Buenas tardes. Andrea Capoyanco. Presente, doctor. Kimberly Callaú. Presente, doctor. Rodrigo Flores. Presente, doctor. Daniel García. Presente, Daniel García Vaca. Jonathan Hurtado. Presente, doctor. Buenas tardes. Mercedes Iriarte. Presente, doctor. Zulema Janco. Presente, doctor. Milenka Jiménez. Presente, doctor. Gisela Lascano. Presente, doctor. Buenas tardes. Guadalupe López. Presente, doctor. Buenas tardes. Casi le pongo. Elizabeth López. No hay. Yarline Mafaile. Doctor. Yarline. Presente, doctor. Ok. Yuline Olmos. Vania Pinto. Presente, doctor. Lucero Prado. Samantha Ruiz Sánchez. Presente, doctor. Fabio Sangüesa. Presente, doctor. Sofía Aguilera. Presente, doctor. María José Arteaga. Presente, doctor. Leonardo Azogue. Eduardo Burgos. Presente, doctor. Inés Choque, perdón.